España. Amén. Que Dios bendiga a Ginette, al Dylan, la grande Dylan. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Mire, el día domingo que pasó le estuve hablando acerca de que una de las lecciones más difíciles de la vida tiene que ver con el asunto de la fe y con el esperar en el Señor. ¿Se acuerda? El domingo pasado le hablaba de eso. Esperar, escuche, mientras un problema se resuelve. Esperar mientras una respuesta llega. O esperar mientras viene la respuesta de Dios a una oración o alguna petición que quizás le estamos haciendo al Señor. Pero una de las lecciones más difíciles de la vida tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con el asunto de la fe y con el esperar en el Señor. Y les dije que el Salmo 27 nos habla un poco de eso. ¿Por qué? Porque el Salmo 27 nos dice que esperemos en Dios. Escuche, y también nos dice qué es lo que debemos hacer mientras estamos en ese proceso de esperar en el Señor, de esperar esa respuesta de parte de Dios. El proceso de aguardar y de esperar en Dios, porque allí dice, esfuérzate y aliéntese su corazón. ¿Sí? Nos dice, no solo nos dice, aguarda a Jehová, espera en Dios, sino que nos dice, esfuérzate. Escúcheme bien. Dios no solo nos enseña o nos pide aguardar en Él, esperar en Él, esperar una salida, una respuesta de parte de Él, sino que también nos dice cómo debemos hacerlo. Escuche bien, nos enseña cómo debemos hacerlo. Y que mientras esperamos debemos esforzarnos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una actitud nuestra, una actitud suya, mía. ¿Sí? Esperar en el Señor no es esperar a que Dios haga todo, sino que nosotros esforzarnos, tener una actitud para poder, escuche, alcanzar esa respuesta que usted y yo necesitamos de parte de Dios y que estamos esperando de parte de Él. Y que mientras esperamos, decíamos también que debemos hacerlo alentando nuestro corazón, porque el alentarse, el darse ánimo tiene que ver con un estado de ánimo. Cuando usted tiene una situación y usted se alienta por usted mismo, ¿qué es lo que hace? La situación no lo consume. Pero cuando usted tiene una situación difícil, escuche, y se deja llevar por esa situación difícil, lo primero que viene es desánimo. Lo primero que viene es desaliento, desánimo, y uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? Ya no tengo esperanza, ya no tengo ganas, ya no sé qué hacer. Eso es lo primero que viene. Escúcheme, cuando viene una situación, cuando usted no alienta su corazón, cuando usted no se da ánimo, escúcheme, lo primero que viene es angustia, desesperación. Por eso que nosotros nos dice la Biblia, nos enseña que debemos alentar nuestro corazón. ¿Y cómo debemos alentarlo? ¿Sabe cómo debemos alentarlo? Debemos hacerlo por medio de la fe. ¿Y cómo lo hacemos por medio de la fe, pastor? Es escuchando la palabra de Dios. Escuche, es escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Y dice que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene por una sola cosa. Y viene a través de lo que Dios nos habla. Por eso es que cuando Dios nos habla, algo pasa dentro suyo, algo pasa dentro nuestro. Encontramos respuestas en donde muchas veces no lo hemos podido hacer. Debemos hacerlo alentando nuestro corazón, porque el alentarse tiene que ver con el estado de ánimo. Eso decía el Salmo 27:14, si lo podemos colocar ahí. Dice así en el nombre de Jesús, aguarda a Jehová. Cuando usted tiene un problema, escuche, usted puede correr de lado en lado. Cuando hay una situación difícil, usted puede buscar y buscar. Pero si hay, escúcheme, pero el único que puede traer respuesta a esa situación difícil, a eso que el médico quizás no puede solucionar, a eso que un abogado no puede solucionar, a eso que el banco no puede solucionar, el único que puede traer respuesta es Dios. Escuche bien, el único que puede traer respuesta es Dios. Por eso el salmista dice, aguarda a Jehová. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Nos enseña también cómo debemos hacerlo. Dice que debemos hacerlo esforzándonos. Y el esforzarse tiene que ver con algo que tiene que hacer usted, una actitud suya. Imagínese haciendo un esfuerzo usted en un sillón tirado con aire acondicionado. Eso no es esfuerzo. Esfuerzo es decir, no, yo me voy a levantar porque tengo que alcanzar una respuesta. Esforzarte es decir, no, yo me levanto hoy día, no le doy lugar al desánimo porque sé que hay alguien que espera, escúcheme, una respuesta de parte de Dios. Esforzarse es decir, no, yo no me quedo con la respuesta que me dio el médico, no me quedo con lo que me dijo el banco, no me quedo con lo que me dijo el juez, no me quedo con lo que estoy viviendo. Esforzarse tiene que ver con levantarse.
Claro, esforzarse tiene que ver con ponerse de pie y empezar a buscar en el Señor lo que usted y yo necesitamos como respuesta para nuestra vida. Por eso dice, esfuérzate, y después dice, aliéntese en tu corazón. Sí, porque cuando usted se pone de pie, ¿qué es lo que hace usted? Cuando tiene un problema y el problema lo ha detenido, cuando usted dice, no, yo no me voy a quedar en este problema, yo voy a pasar. ¿Y qué empieza usted? A darse ánimo, ¿no? Empieza a alentarse solo, o sea, en palabras simples, empieza a hacerse barra solo, ¿no? Claro, porque imagínese usted levantándose para enfrentar algo y decir, no puedo, no voy a poder. Eso no es alentarse. Por eso aquí el salmista nos dice dos cosas: el que aguarda a Jehová, el que espera una respuesta de parte de Dios, el que busca de Dios una respuesta, tiene que hacer dos cosas. Y le dije que tiene que esforzarse y tiene que alentar su corazón, porque él dice, sí, dice, espera a Jehová. Entonces decíamos que aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras esperamos en Dios, mientras esperamos la respuesta de Dios. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por ese valle de sombra y de muerte. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por algún desierto, mientras pasamos por problemas y situaciones en donde muchas veces no encontramos ni vemos alguna salida. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras se supera una situación difícil y mientras se pasa por una situación crítica. Y como número uno decíamos que era esforzarnos, y número dos, alentarnos también en nuestro corazón. Dos cosas que debemos hacer porque Dios siempre tiene todo bajo control. Amén. Y a lo mejor usted el día de hoy se siente desanimado. Vamos a empezar con la segunda parte del mensaje. A lo mejor usted llegó con una situación, con un problema, con una circunstancia, y eso lo tiene desanimado. O bien a lo mejor se siente que está perdiendo fuerzas, que ya no quiere esperar más, o bien que quiere abandonar quizás alguna situación, algún problema, ya sea en lo que sea, laboral, financiero, familiar, matrimonial. A lo mejor usted se siente así, llegó así esta noche. Quiere abandonar a lo mejor su fe en Dios, porque hoy día hay mucha gente que está pasando muchas cosas. A lo mejor usted y yo no estamos pasando eso, no estamos viviendo eso, pero hay mucha gente, escúcheme, en diferentes partes que está viviendo diferentes tipos de situaciones. Y por eso hay mucha gente que quiere abandonar su fe, quiere abandonar sus sueños, abandonar esa petición por la cual quizás ha venido orando a lo mejor por tanto tiempo. A lo mejor abandonar un deseo que hay en el corazón que por años lo lleva ahí. Abandonar quizás el matrimonio, abandonar sus hijos, abandonar a lo mejor la familia, porque hay gente que está pasando diferentes tipos de situaciones. A lo mejor usted no está viviendo eso, pero le aseguro que hay mucha gente que está viviendo muchas de estas situaciones que le nombro. Porque puede ser que a lo mejor usted y yo no estemos pasando eso, pero le aseguro que hoy en día hay mucha gente pasando por alguna situación así. Y a lo mejor la gente tiene 1000 razones, mi hermano, mi amigo. 1000 razones para eso, 1000 razones a lo mejor para poder pensar así. Porque puede ser que las cosas no han salido como esperaban. O a lo mejor sienten que la vida quizás no los ha tratado bien. O a lo mejor sienten, escúcheme, que han estado orando, pero que no han recibido respuesta a la oración que ellos han presentado a Dios. A lo mejor sienten todas esas cosas porque la vida, no se le ha dado como esperaban. Y sabe usted que muchos personajes bíblicos experimentaron esa situación del desánimo. La Biblia nos habla de mucha gente, escúcheme, hombres de fe, hombres que hicieron grandes hazañas donde Dios trajo tremenda respuesta a ellos. Experimentaron esa sensación del desánimo. Claro, experimentaron esa sensación del desánimo, pero ¿sabe lo que hicieron ellos? Ellos se esforzaron, se alentaron conforme a lo que Dios les habló, se levantaron y buscaron salir de esa situación. El salmista en el Salmo 42 dijo, ¿por qué te abates, te desesperas, oh alma mía? ¿O no? ¿Sabe por qué el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desesperas, oh alma mía? Escuche, porque estaba pasando por muchas situaciones, a lo mejor como las que está pasando usted el día de hoy. El salmista dijo, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te desanimas? Él dijo, ¿por qué tengo que estar tan angustiado y sufriendo tanto? No se pregunta, no se hace esa pregunta usted, o no habla así muchas veces cuando está pasando situaciones y esas situaciones quieren desanimarlo. Escuche lo que dice este Salmo 42, verso 5. Salmo 42, 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista se pregunta, ¿por qué me siento así?
¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Y sabe por qué está así? ¿Por qué se pregunta eso? Porque le vino el desánimo. Se pregunta eso porque le vino el desánimo, como le viene a usted y a mí cuando enfrentamos muchas situaciones. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Escuche lo que David le dice a su alma. Le habla como David se habla el mismo. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces aquí vemos que el salmista experimentó el desánimo, ¿no? Sí, porque eso es algo que nos ataca a todos, que nos viene a todos cuando tenemos problemas, tenemos situaciones y no sabemos cómo enfrentarlo. No encontramos salida, no encontramos respuesta. Él también, escúcheme, el salmista habla o muestra aquí que él también experimentó el desánimo, que él también experimentó el sentirse abatido. Él también experimentó esos momentos de desespero en su alma. ¿Por qué? Porque el salmista también esperaba cosas como usted y yo esperamos, ¿no? Él también esperaba respuestas que aún no habían llegado a su vida. ¿Sí? Usted y yo esperamos muchas veces respuestas de la pareja, de los hijos, no sé, del trabajo. Y cuando no llegan, ¿qué nos pasa? Nos cambia la cara. Andamos tristes, apenados, desanimados. No tenemos ganas de nada. Queremos dejar todo, queremos soltar todo. Porque nosotros también esperamos respuestas, esperamos cosas a través de lo que hacemos. Aquí el salmista también esperaba respuestas que aún no habían llegado. Y David, al esperar cosas que aún no llegaban, eso empezó a producir un desespero dentro de él, dentro de su alma. La Biblia dice en el libro de Números también, en el capítulo 11, que Moisés también experimentó esos momentos de desánimo. Le voy a poner algunos ejemplos bíblicos para que usted se mire, se analice y diga, no soy el único. Pero que pueda entender también, escúcheme, cuál es la decisión que usted tiene que tomar. Que pueda entender y comprender cuál es el camino que tiene que seguir para poder vencer ese desánimo. La Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 11, que Moisés también experimentó esos momentos de desánimo. Él en una ocasión le dijo a Dios, si me vas a tratar de esa manera, te ruego que me quites la vida. Le dijo, mire cómo le habló Moisés a Dios. Porque así me libraré de tanto problema. Escuchen lo que dice el libro de Números, capítulo 11, verso 13 al 15. Dice, ¿de dónde conseguiré yo carne? Cuando la gente viene y le reclama y le dice, no, queremos carne, allá estábamos mejor. Moisés viene y le dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Dice. ¿Se da cuenta que está como quejándose? Dice, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado. Leo mejor acá. Porque no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. 15. Y si así lo haces tú conmigo, él le está hablando a Dios. Escúchame lo que le dice. Dice, yo te ruego que me des la muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, le dice. Entonces aquí Moisés también, el mismo Moisés, escucha esto, el gran libertador y el gran hombre de Dios, también experimentó el deseo de morirse, ¿no? ¿Y sabe por qué? Porque él esperaba resultados que no llegaban. El pueblo le decía, queremos carne, y él dice, ¿de dónde voy a sacar yo carne? ¿Cómo voy a hacer yo para alimentar a tanta gente? Él también experimentó el deseo de morirse, el deseo de abandonar. Moisés se desanimó, en palabras simples. Y en un momento determinado no quiso continuar y le pidió a Dios que le quitara la vida. Escúcheme bien, y le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Josué, cuando le tocó liderar al pueblo también, para llevarlo a cruzar el Jordán, él también lo hizo. Le voy a poner algunos ejemplos, le dije. En el capítulo 7 de la Biblia muestra que Josué ahí también tuvo un día en donde él le reclamó a Dios. Allí Josué le dijo a Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Le dice. Josué capítulo 7, versos 7 y verso 8. Y Josué dijo, Señor Jehová, le dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá, le dice, nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Escucha bien. Josué le dijo a Dios, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora a tu pueblo que ha sido entregado en manos enemigas? Verso 8 dice, ay Señor, ¿qué diré? Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos.
Escuche, el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, Elías también experimentó ese momento de desánimo. Le estoy hablando de hombres de Dios, de hombres que usted busca en la Biblia y se va a encontrar que hicieron tremendas hazañas, recibieron tremendas respuestas de parte de Dios. Le estoy hablando de gente, escúcheme, que cuando oraba para que el cielo se cerraba, se cerraba. Que cuando oraba para que descendiera fuego del cielo, descendía fuego. Le estoy hablando de gente, escúcheme, que tenía una tremenda relación con Dios. ¿Cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más a usted y a mí no nos va a ocurrir eso también en esta tierra? Allí dice que Elías caminó todo un día por el desierto, llegando a donde había un arbusto, y se sentó a la sombra de ese arbusto con ganas de morirse. Escuchen lo que le dice Elías a Dios. Él le dice: Señor, estoy harto, quítame la vida. Otro más. Imagínense tremendo personaje bíblico. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto de un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos que el mismo hombre de Dios que oró para que no lloviera y llovió, para que lloviera y llovió, el mismo que oró para que no lloviera y después no llovió, y el mismo que oró para que cayera fuego del cielo y cayó, el mismo hombre de Dios ahora le estaba diciendo a Dios: estoy harto, quítame la vida. Escuche bien. Y así como estos hombres de Dios, hay muchos otros personajes bíblicos que se desanimaron. Hay muchos personajes bíblicos que experimentaron esa sensación. Porque el desánimo, escuche bien, ¿sabe lo que provoca el desánimo? Desmotiva. Claro, el desánimo trae duda. El desánimo hace que las fuerzas para seguir luchando se pierdan. Por eso muchas veces usted se abate. Por eso muchas veces hay algo dentro de su interior que usted es como que usted no puede luchar con él. El salmista se sintió así, por eso en un momento dice: hey, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te desilusionas? ¿Por qué te desanimas de esa manera? Porque lo que hace el desánimo hace que se pierdan las fuerzas para seguir luchando. Por eso que el desánimo es una de las cosas más peligrosas que pueden llegar a nuestra vida. Es una de las cosas más peligrosas que pueden llegar a nuestras familias, o muchas veces a las relaciones que muchas veces tenemos con la pareja, con el esposo. Porque bíblicamente aquí podemos ver que el desánimo, cuando no se trata a tiempo, escuche, se puede convertir en una enfermedad que mata. Imagínense la gente, hombres de Dios, cuando se desanimaron, ¿qué pidieron? Morirse. Entonces el desánimo es una enfermedad peligrosa, un espíritu peligroso que muchas veces, escúcheme, que muchas veces usted y yo lidiamos con él. Por eso le decía que el salmista en el Salmo 27, ¿qué decía? Aguarda a Jehová. Pero decía cómo teníamos que hacerlo. No decía que teníamos que hacerlo, escúcheme, desanimados, sino que esforzándonos y alentándonos por medio de la palabra del Señor, ¿o no? ¿Sabe por qué? Porque la única forma de alejar, de hacer huir el desánimo de nuestras vidas es cuando tú esperas en Dios, esforzándote y alentándote por medio de la palabra del Señor. Por eso muchas veces usted se siente abatido cuando enfrenta una situación. Por eso muchas veces se siente como sin fuerza, sin ánimo, sin ganas de hacer nada cuando enfrenta un problema, un gran problema. Y es porque el desánimo viene, escúcheme, a robarle la fuerza. Es porque el desánimo viene a robarle las fuerzas. Y ese desánimo se puede convertir en una enfermedad que mata. El desánimo, cuando no se trata a tiempo, se puede convertir en una enfermedad que estanca. Cuando no se trata a tiempo, se puede convertir en una enfermedad que destruye cualquier proyecto que usted tenga en su vida. Escúcheme, cuando no se trata el desánimo se puede convertir en un arma peligrosa para usted. Por eso el salmista nos enseña cómo se tiene que esperar en Dios cuando usted ora, cuando usted clama a Dios, cuando usted pide a Dios, cuando usted espera en Dios. Nos enseña cómo usted y yo tenemos que esperar. Y es esforzándonos, es teniendo una actitud correcta para buscar a Dios, para servir a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para relacionarnos con Él. Y no solo teniendo una actitud correcta, sino que debemos cada día estarnos alimentando nuestras vidas, alimentando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente con la palabra de Dios.
Porque no hay forma de hacer huir el desánimo, si no es por medio de la palabra. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra. Por eso cuando usted está desanimado, cuando usted tiene problemas, cuando siente que su alma está abatida, cuando siente que no tiene fuerza, cuando siente que no hay salida, hermano, usted tiene que buscar a Dios, tiene que buscar oír a Dios, tiene que buscar la dirección de Dios, tiene que buscar la salida, es lo que Dios le habla. Claro, porque si no la ha encontrado en lo que usted ha buscado, entonces busque en lo que Dios le dice. Si usted se ha sentido así últimamente, le invito primeramente a que abra su corazón a Dios. Le invito a abrir su corazón a Dios. ¿Para qué? Para que sepa que en Dios siempre, hermano, tendremos esperanza. Cuando yo le hablo de Moisés, le hablo de David, le hablo de Josué, le estoy hablando de hombres que buscaron colocar su confianza en Dios, abrieron su corazón a Dios, se dejaron guiar por la palabra y encontraron esperanza y salida para lo que enfrentaban. Le invito a abrir su corazón para que sepa quién es Dios y que en Dios siempre tenemos esperanza. Para que sepa que es Él el que trae promesas a nuestra vida y para que sepa que es Él, que es Dios el que tiene la última palabra sobre nosotros. Nosotros muchas veces, hermanos, dejamos que la última palabra la tenga el médico, la tenga el banco, la tenga el jefe, la tenga este otro. Cuando la última palabra sobre usted, sobre su vida, sobre su casa, sobre lo que hace, sobre todo lo que Dios ha puesto en usted, la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Por eso, ¿por qué te abates, oh alma mía? Le dijo David, el salmista, a su alma. Le dijo, espera en Dios. O sea, le dice, la respuesta final, la solución final, la salida final, no la tiene el alma, no la tiene lo que vivimos, la tiene el Señor. Le dijo, la tiene Dios. Por eso el que tiene la última palabra sobre nosotros no es el hombre. Escúcheme bien, tampoco el médico, tampoco el banco, sino que el que tiene la última palabra sobre nosotros y nuestras vidas se llama Dios. Él tiene la última palabra. El desánimo le va a venir a usted, me va a venir a mí, nos va a venir a todos. Pero la pregunta es cómo tú y yo nos vamos a enfrentar, cómo nos vamos a parar en medio de esa situación. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema, esa situación en donde muchas veces usted ve y dice, no, ya no hay salida, no hay vuelta? Porque ¿cuántas veces nos ha tocado sentirnos así? Donde enfrentamos un problema y usted dice, ¿ahora qué hago? Si no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no tengo cómo hacerlo. ¿Y sabe lo que pasa cuando sucede eso? Entra el desánimo, empieza a entrar el desánimo, un enemigo que usted no ve, pero que es uno de los enemigos más peligrosos, porque ¿sabe cuál es el enemigo peligroso? No es el que se ve, porque cuando usted lo ve, usted se prepara y sabe cómo enfrentarlo. Pero el desánimo no, el desánimo es un espíritu que viene y que llega y lo ataca y usted no se da cuenta cómo lo ataca. ¿Sabe cuándo se da cuenta? Cuando ya no puede levantarse, cuando ya no tiene ganas de esto, no tiene ganas de esto otro, ya no tiene esperanza, ya perdió toda la confianza. En Génesis 30 relata la historia de una mujer llamada Raquel. Una mujer que no podía tener hijos. Escúcheme, no podía tener hijos, era estéril. Raquel era la esposa de un hombre llamado Jacob y y el no poder hijo tenía a Raquel perturbada. Eso tenía a Raquel muy desanimada. Y la tenía desanimada a tal punto que en el verso 1 de Génesis capítulo 30 la tenía desanimada a tal punto que ella dijo a su esposo, dame hijos, le dijo, porque si no me los das, me voy a morir, le dijo. Escúchame, mire lo que hace el desánimo. Vamos a Génesis capítulo 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Mire lo que hace el desánimo, ¿a dónde nos lleva? Y en Génesis 30, verso 22, dice que Dios también se acordó de Raquel, que Dios la excusó y que Dios le quitó la esterilidad. Escucha lo que dice. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijo. Escúchame bien. Pero primero, ¿qué es lo que decía en el verso 1? Raquel le dijo a Jacob, si no me das hijo, me muero, le dijo. ¿Sí? Era estéril. Pero ¿quién oye a Raquel?
en el verso 22. Tienes el que oye a Raquel. Dios dice, y se acordó Dios. Entonces déjame decirte algo, si tú clamas, si tú buscas, si tú acudes a Dios, ¿no se va a acordar Dios de ti también? ¿Cómo estaba Raquel? Sin salida. ¿Cómo estaba Raquel? Sin solución a lo que enfrentaba. ¿Cómo estaba Raquel? Sin esperanza. ¿Cómo estaba Raquel? Muerta, estéril. Pero escuchen lo que hace Dios con Raquel. Dice que Dios se acordó de Raquel. Entonces, ¿cómo si Dios se acordó de Raquel? ¿Cómo no se va a acordar de usted? ¿Cómo no va a ver lo que usted está pasando, lo que está viviendo? ¿Cómo Dios no va a traer una respuesta a sus problemas? Si la Biblia dice que lo que está escrito para enseñanza nuestra se escribió. Pero alguien tiene que hacer algo. Y el salmista dijo, sí, yo estoy orando a Dios, esperando en Dios, esperando la respuesta que venga, pero dijo, me voy a esforzar y me voy a alentar. Voy a alentar mi corazón, dándome ánimo, hablándome, repitiéndome como Dios me habla. Y se acordó Dios de Raquel, dice, y la oyó Dios y le concedió la respuesta que ella quería. Le concedió la salida que necesitaba. Escúcheme bien, le concedió la respuesta que necesitaba, la salida que ella quería, aquello que ella anhelaba. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras de Raquel después? Las palabras de Raquel fueron, Dios ha borrado mi desgracia, verso 23. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi desgracia. Dios ha quitado aquello que me desanimaba. Dios ha quitado aquello que me tenía rendida. Entonces escúcheme, si es Dios el que quita todo eso y es Dios el que nos añade lo que nos falta, ¿para qué lo busca en otra parte? ¿Para qué lo busca en otras personas? ¿Para qué lo busca en otras cosas si es Dios el que tiene memoria de usted? Es Dios el que puede hacer algo en donde nadie puede hacer nada. En Raquel su vientre estéril. Tenía envidia de su hermana porque su hermana daba hijos a Jacob y ella no podía. Pero Dios se acordó de ella. Y cuando Dios se acuerda de ella, cuando ella clama a Dios, cuando ella busca a Dios, cuando ella levanta su vista a Dios. Entonces cuando Dios se acuerda de nosotros, cuando Dios se acuerda de lo que Él nos ha prometido por su palabra, cuando usted y yo lo buscamos, cuando nos esforzamos, pastores, que no puedo, es que tengo esto. Cuando tú te esfuerzas, y para poder esforzarte necesitas estar alentando tu corazón, alentando tu mente con la palabra de Dios, porque es a través de ella que viene fe para que tú tomes fuerza. Y concibió, dice la Biblia. No solo Dios se acordó de ella, sino que ahora concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, mi vergüenza, aquello que me afectaba. Por eso que puede ser a lo mejor que usted lleve mucho tiempo orando por algo, pero siga insistiendo. Claro, siga insistiendo, siga persistiendo y no desmaye, no se desanime, porque Dios no solo nos escucha o escucha nuestras oraciones, sino que también Él se acuerda de lo que nos promete. Hermano, Dios se acuerda de lo que nos promete. Por eso usted tiene que oír lo que hay para usted. Usted tiene que buscar lo que dice la Escritura para su vida. Usted tiene que conocer lo que hay, las promesas de Dios que están allí en su palabra. Porque así usted va a saber qué buscar. Si usted no busca conocer lo que Dios tiene para su vida, hermano, va a ser como caminar a ciegas. Me muevo para allá, me muevo para acá, me voy para allá. Al final no tengo un rumbo, no tengo una dirección, no tengo una meta, no tengo un propósito. Por eso siga persistiendo y no desmaye. Siga persistiendo y no se desanime, porque no solo Dios escucha nuestras oraciones, sino que también se acuerda de lo que nos promete. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16, dice que no debemos desanimarnos, sino al contrario. Porque aunque por fuera, dice, nos vamos desgastando, o sea, hay situaciones, nos lastiman, nos hieren, dice que por dentro nos vamos renovando de día en día. Por eso él dice que no nos fijemos en lo visible, sino que veamos lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Vamos a 2 de Corintios.
capítulo 4, versos 16 al 18. Vamos a terminar ligerito. Pero quiero que usted pueda entender esto. Que pueda entender, escúcheme, que no hay forma de hacer retroceder el desánimo, sino es esforzándonos y alentando nuestro corazón con la palabra que hace huir a aquel que nos desanima. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre exterior, el que se desgasta, el que sufre, el que lamenta, el que enfrenta situaciones, enfrenta problemas, al que los atacan los espíritus de enfermedad. Pero dice, escúcheme bien, que el hombre interior es el que se renueva, el que se fortalece cada día. Pero ¿cómo se fortalece? 17. Escúcheme, porque esta leve tribulación es momentánea. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así hablaba Pablo en cada situación que enfrentaba. Cada vez que venían problemas y situaciones difíciles en donde él quizás no veía salida, Pablo sabe cómo hablaba. Pablo alentaba su vida, alentaba su corazón, fortalecía su fe. Hablando de esta manera, veía un problema, a lo mejor el problema era sin salida, un problema gigante. Pero él decía, esta leve tribulación es momentánea. Esta leve tribulación es pasajera y lo que va a producir en mí, dice, es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso que es importante cómo tú y yo enfrentamos las situaciones. Cómo usted y yo esperamos la respuesta en Dios. ¿La esperamos angustiado, desanimado? ¿O la esperamos esforzándonos y fortaleciendo nuestro corazón con la palabra de Dios? Cuando usted tiene un problema, usted no puede huir de Dios, tiene que acercarse a Dios. Nosotros no podemos huir de Dios cuando hay un problema con el cual usted y yo no podemos. Hay que acercarnos a Dios porque Él puede en donde usted y yo no. Pero Él nos habla claramente, dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Eso quiere decir que si usted no se acerca, Dios sigue ahí. Pero si usted no pide, no recibe. Si usted no toca, no le abren. Si usted no busca, no encuentra. Imagínese usted parado enfrente de una puerta todo el día sin tocar y esperando que le abran. Usted sabe que hay gente dentro. Usted sabe que alguien puede responder. Usted sabe que alguien le puede abrir. Pero mientras usted no haga esto, nadie le va a abrir. Lo mismo pasa con el Señor. Dios camina con nosotros, Él está con nosotros, Él vive a través del Espíritu Santo dentro nuestro. Él está hasta el fin de los tiempos con nosotros. Escúcheme, pero Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, porque Él está para nosotros. La pregunta es, ¿tú estás para Él? Porque si estamos para Él, hermano, escúchame, Dios nos va a abrir esa puerta. Dios va a traer respuesta en donde no la tenemos. Pero si no, es como caminar con algo que usted sabe que lo tiene, pero no lo puede usar porque no sabe cómo hacerlo. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más, o sea, algo mucho mayor, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso Pablo dice en el verso 18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Sabe por qué usted se abate? ¿Por qué desmaya? ¿Sabe por qué usted se siente así desanimado? Porque tiene puesta su vista solo en las cosas, solo en el problema, solo en la situación, solo en lo que está viendo. Porque tiene su vista puesta ahí, pero saque su vista de eso y colóquela en la palabra de Dios, en algo que usted no ve, pero que puede oír. Y en algo que usted oye y que trae, que produce algo en su interior. Un mayor peso, un mayor poder. Por eso dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y da la razón, dice, pues las cosas que se ven son temporales. O sea, usted puede estar viviendo un problema, escúcheme, que es temporal, que es pasajero, y usted lo alarga. Usted puede estar viviendo algo que es pasajero, temporal, y nosotros mismos lo alargamos. ¿Sabe por qué? Porque lo alimentamos a través de nuestros temores. Lo alimentamos a través de nuestros temores. ¿Y sabe lo que va a predominar, lo que va a controlar su vida, su mente? Lo que hace usted cada día va a ser lo que más alimente ahí. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dicen, son eternas. Entonces puede que estemos atravesando situaciones difíciles.
Claro, puede que a lo mejor, escúcheme, la espera lo esté desesperando. Puede ser que el esperar a lo mejor no esté desesperando, porque estamos pasando situaciones difíciles. O puede que a lo mejor el panorama no se ve bueno. Pero hagamos lo que dice la Escritura. Escúcheme bien, hagamos lo que dice la Escritura. En vez de desanimarse, renueve su interior. En vez de desanimarse, mire, este es un cambio que usted tiene que hacer. Pero la diferencia es que uno le trae mal y el otro le trae bien. Renueve su interior. ¿Cómo lo renovamos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo lo renovamos? Escuchando lo que Dios dice y lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es la forma de salir del desánimo. Es renovando el hombre interior, porque el exterior, dice Pablo, sí, se enferma, la pasa mal, se cansa, se agota. Pero el interior se edifica, crece, se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? Renovándose. ¿Y cómo se renueva? Por medio de la palabra de Dios. Porque hoy día usted llegó con una situación, pero yo en el nombre del Señor declaro, que no se va como llegó. Declaro que no se va como llegó, porque en la palabra de Dios hay poder. Poder para cambiar las circunstancias. Poder para hacer cosas nuevas. Poder, escúcheme, para hacer pasar las cosas con las cuales usted llegó e irse con algo nuevo de parte de Dios. Por eso, en vez de desanimarse, mejor renueve su interior con la palabra. Recuerde que la Biblia dice que lo que ahora padecemos es temporal. Por eso no deje que los problemas o las circunstancias de la vida lo desanimen, sino que confiemos en cada una de las promesas de Dios. Confiemos en las promesas de Dios. Por eso usted tiene que alentar su vida con la palabra de Dios, porque usted va, escúcheme, tanto hablarse a usted mismo lo que dice Dios acerca de usted y lo que tiene para usted. Usted va a conocer lo que está escrito en la Escritura, en lo que está en la palabra. Usted va a conocer lo que Dios tiene para usted. Y cuando tenga un problema, tenga una situación, en vez de desanimarse, usted va a decir, no, Pablo dice, Cristo dijo, está escrito para mí, que yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece, que yo voy a salir más que vencedor de esta situación. Hermano, y eso es lo que usted empieza a llamar. Eso es lo que usted empieza a traer a usted, porque su vista ya no está en lo temporal, está en lo eterno, en lo que Dios puede hacer. Porque para eso Dios nos da esta palabra. La da, mi hermano, para cada persona que a lo mejor el día de hoy se siente desanimada. Dios nos da esta palabra para cada persona que a lo mejor el día de hoy ha perdido o se ha debilitado allí en la fe. Dios nos da esta palabra para todos aquellos que a causa de los problemas y las situaciones se han desanimado o a lo mejor han perdido la esperanza. Y esa palabra es la palabra que decía David, que compartía el domingo. Aguarda a Jehová, espera en Él. Pero hay dos formas como debemos hacerlo. No es solo esperar en el Señor. Me voy a sentar en la casa a hacer zapping a que Dios me dé la respuesta. No, hermano. Tiene que esforzarse. Tiene que levantarse, salir de la situación y buscar a Dios. Esforzarse por ir a buscar de su palabra. Esforzarse por ir a recibir, escúcheme, por ir a recibir de Dios, por ir a oír la palabra de Dios, porque será esa palabra la que va a traer fuerza, fortaleza a tu corazón cuando venga el desánimo y no encuentres salida a lo que enfrentas. Será la palabra de Dios la que te va a direccionar, la que te va a mostrar la salida, la que te va a hacer visionar. Pero alguien tiene que buscar de Dios, alguien tiene que esforzarse, y ese alguien es usted, soy yo. El que tiene que alentar su vida con la palabra de Dios somos nosotros. La palabra de Dios ya está echada, ya está soltada, no está en el cielo ni del otro lado del mar, dice Deuteronomio. Sino que debe estar en tu corazón. ¿Para qué? Para que salga de tu boca. Tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar, escúchame, guardada allí, atesorada allí. Lo que usted oye cada noche, lo que usted oye cada vez que oye la palabra de Dios, usted lo tiene que atesorar. Porque será eso lo que usted va a necesitar para alentar su corazón, alentar su vida cuando no encuentre salida a las situaciones que enfrenta. Una palabra que nos llama a renovarnos en nuestro interior en vez de desanimarnos. Y para hacerlo el salmista dijo en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Ese aguarda se espera en Él. Claro, espera en Él, pero cada vez que Dios nos enseña a esperar en Él, nos enseña cómo.
es esperar en Dios y que nos toquen la espalda y hermano tranquilo y yo lloro con usted. Hermano, eso no es esperar en Dios. Esperar en Dios es levantarte en medio de la situación. Esperar en Dios es pararte en medio del problema, de la circunstancia y decir, no, yo me voy a parar y voy a buscar del Señor. Yo me voy a parar y voy a orar a Dios. Yo me voy a parar y voy a levantar un vallado por mi casa, por mis hijos, por mi trabajo, por mi familia. Yo me voy a parar, me voy a esforzar y voy a alentar cada día mi corazón. Voy a alentar lo que estoy creyendo y esperando de Dios a través de lo que Dios me habla. Eso es, hermano, esforzarse. Eso es esforzarse, eso es pararte y decir, no, yo no me rindo. Y no me rindo porque hay una promesa para mí. No me rindo porque hay una palabra de parte de Dios para mi vida. No me rindo porque si hay un problema con mis hijos, ese problema va a cambiar. Si hay una situación con mi casa, ese problema en mi casa va a tener que salir. ¿Sabe por qué? Porque como decía Pablo, ya no estamos colocando nuestra vista, nuestra atención en las cosas que se ven en el problema. ¿Qué le pasa a usted cuando se centra en el problema? Empezó con 1 y terminó con 10. Porque un problema en su mente crea otro problema. Un problema en su mente crea otro problema y crea otro problema y crea otro problema y crea otro problema. Y al final, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede al final? Se desanima, se rinde y es lo único que piensa después en dejarse morir. Lo veíamos recién de hombres de Dios: Elías, Moisés, Josué. Job dijo en el capítulo 10, dijo, estoy harto, Señor, hastiado de mi vida. Escúcheme, a todos nos viene el desánimo por las situaciones que enfrentamos y muchas veces también por las respuestas que nos llegan. Pero tu fe y mi fe tiene que ser probada. Hermano querido, tu fe y mi fe tiene que ser probada. Y cuando tú te paras en fe y tu fe entra a la prueba, al problema, a la situación, escúchame, de ahí Dios la saca como más valiosa que el oro. O sea, como algo, escúchame, que no tiene valor, pero que tiene más valor que el mismo oro. Como algo con lo cual tú te puedes parar a enfrentar una situación, escúchame, y esa fe va a provocar que algo se suelte sobre tu vida. Pero el esfuerzo lo tiene que hacer usted. El resultado lo trae el Señor. El esfuerzo lo tiene que hacer usted. El que pide, ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? Al que toca, se le abrirá. ¿Quién tiene que tocar? ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? El que busca, halla. ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo? Nosotros. Porque aquí están las dos cosas, mire, ya terminando. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras esperamos en Dios: esforzarse y alentar nuestro corazón. ¿Cómo lo voy a alentar? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo voy a alentar? Teniendo buenos deseos, con lo que está escrito. Porque ¿a qué responde Dios? A su palabra. Por eso puedo tener un buen deseo. No, es que yo creo, yo sé, yo mi Diosito, mi esto. No. Dios responde a su palabra. Jesús, cuando enfrenta una situación, viene Satanás al desierto, cuando él estaba pasando una situación en un ayuno, 40 días dice, 40 no se estuvo. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está. ¿O no? ¿Cómo enfrentó la situación? Con lo que está escrito. ¿Cómo enfrentamos usted y yo aquello que viene en contra nuestra? Con lo que está escrito. ¿Sí? Por eso que necesitamos oír lo que está escrito, conocer lo que está escrito, vivir lo que está escrito, declarar lo que está escrito, porque eso será lo que traerá el resultado o la respuesta a nosotros. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras esperamos en Dios, mientras esperamos su respuesta, para no darle lugar al desánimo. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por problemas, situaciones o tiempos muchas veces de espera. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por este valle de sombra y de muerte. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por algún desierto espiritual. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras se supera una situación difícil. Y no se caiga en el desánimo. Como número 1, no se olvide esforzarnos.
Como número 2, alentar también nuestro corazón. 2 cosas que debemos hacer bíblicamente. Escuche, 2 cosas que debemos hacer porque bíblicamente es posible que usted el día de hoy se sienta así. ¿Se sintió Moisés así? ¿Se sintió Josué así? O sea, bíblicamente es posible que usted se sienta así. Pero bíblicamente también tiene 2 cosas usted para hacer, para salir de esa situación, para dejar de sentirse así. A lo mejor se sienta desanimado, o bien a lo mejor siente que está perdiendo fuerza, que ya no quiere esperar más, o bien que quiere a lo mejor abandonar su fe en Dios, abandonar su sueño, abandonar esa petición por la cual usted está adorando a lo mejor por tanto tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos demos por vencidos. Aunque es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, dice, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Que nuestros sufrimientos, dice Pablo, son pasajeros y son pequeños en comparación con la gloria eterna y la gloria eterna y gloriosa a la que esos problemas nos conducen. Por eso que a nosotros, dice Pablo, no nos interesa que no nos interese lo que se ve, sino que busquemos interesarnos por las cosas que no se ven, que tiene Dios para nosotros. Porque cuando a nosotros nos interesan solo las cosas que se ven, escúcheme, solo el problema, solo la situación, y nos enfocamos ahí, lo único que viene es desánimo, viene angustia, viene aflicción, hermano, y llegan más problemas que lo que enfrentamos. ¿Y sabe por qué? Porque los problemas los empezamos a crear nosotros mismos en nuestra mente. Cuando usted tiene un problema, escúcheme, y medita en él, cuando terminó de pensar en él, ya no tiene uno, tiene varios más. Porque uno alimentó el problema. Y uno se creó más problemas en nuestra mente cuando todo aquello tiene que pasar. Hermano, un problema tiene que pasar si no hay problemas eternos. ¿O hay problemas eternos? Yo no conozco a nadie que haya nacido con un problema y que la Biblia dice diga que va a vivir eternamente con él. No, la Biblia dice, escúcheme, que usted y yo tenemos a uno que cargó nuestros problemas, que cargó sus problemas de ayer, los llevó a la cruz, cargó los de hoy y los que vienen mañana también. Eso dice la Biblia, que Él llevó nuestras cargas, las clavó en la cruz, venció allí, pero lo hizo una vez y para siempre. Entonces, quien tiene que buscar a aquel que puede traer respuesta, solución a lo que usted enfrenta, es usted, porque Dios tiene la respuesta para usted. Dios tiene la respuesta para aquello que se enfrenta. Termino con 2 de Corintios 4, versos 16 al 18. Repetir lo que dice Pablo. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, escúcheme bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Hay alguien con algún problema? La Biblia dice que es momentáneo. Depende de usted que lo crea o no. Pero si está escrito, yo lo creo para mi vida. Ahora, si saco la vista del problema, escúcheme, ¿sabe lo que va a traer ese problema? Algo que usted no conocía y no podía alcanzar antes que el problema llegara a su vida. Porque hay cosas que Dios tiene que permitir en nuestras vidas, no que Él las traiga, ojo, Él las permite. ¿Sabe para qué? Para darle crecimiento a usted en lo que Dios requiere. Usted no crece, escúcheme, no aprende a tomar buenas decisiones si usted no enfrenta momentos de presión. ¿Cómo va a aprender a tomar buenas decisiones si todo está bien como un vaso de leche? Por eso cuando un niño usted lo malcría, cuando llega grande y tiene que tomar decisiones, no sabe tomarlas, porque nunca le tocó enfrentar una situación, un problema a él. Lo mismo pasa con usted y conmigo. Imagínese que hasta la naturaleza es así. ¿Usted ha visto, yo veo el Discovery, ¿usted ha visto los leones? Una leona cómo enseña a su cachorro. Imagínese, la enseña, lo alimenta hasta la edad que lo tiene que alimentar. Pero después ya le caza una presa chiquitita, no se la mata, se la deja enfrente viva. ¿Sabe para qué? Para que el cachorro aprenda a cómo alimentarse, para que el cachorro aprenda a cómo sobrevivir. Escúcheme, hasta la naturaleza nos enseña. ¿Y quién le dijo a usted que nosotros solo tenemos que hacer zapping creyendo que Dios por arte de magia va a hacer algo en favor de nosotros? Cuando desde el principio la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que esforzarnos,
Tenemos que esforzarnos. Y para esforzarnos necesitamos estar oyendo de constante la palabra de Dios. Escúchame, porque cuando oímos la palabra de Dios, tu corazón, lo que recibe tu corazón es fe, es nueva fuerza. Y es esa fe, esa nueva fuerza a través de esa fe, la que te llevan a pararte enfrente de los problemas y creer que tú puedes vencer. Escúcheme, porque un problema dura hasta cuando usted no se determina a pasarlo. Cuando usted se determina a enfrentar un problema, se acabó el problema. Un problema dura el tiempo que tiene que durar, el tiempo que le da a usted de duración. Porque usted tiene la determinación, la decisión de enfrentarlo o no. Sí, la decisión está siempre en usted. La diferencia es que usted tiene que saber cómo enfrentarlo. Y cuando usted y yo vemos que un problema, usted y yo no hemos podido y no podemos con ese problema, entonces tenemos que buscar a Dios, solo no podemos. Y cuando buscamos a Dios es ahí donde nos humillamos delante de Él, que Él toma la situación, que Él toma el problema y Él dice: hey, yo soy tu escudo, yo voy delante de vosotros, yo pelearé por vosotros. ¿Se acuerda Josafat? 3 ejércitos, no tenía cómo enfrentarlo. 30.000 contra 130.000 que eran los otros, 132.000 que eran los otros. No había cómo enfrentarlo. Pero él dice que se humilló a Dios y le dijo: Señor, tú dijiste tu promesa. A este pueblo tú ya lo habías sacado, a este enemigo de delante nuestro. Mira, ahora vienen a provocarnos, a matarnos, a destruirnos. Él no se desanimó. Dice la Biblia que se humilló, postró rostro, puso su rostro en tierra, dice, y oró a Dios y alabó a Dios. Y en medio de eso, escúcheme, en medio de aquello que él hizo, vino la respuesta de Dios para la vida de él. Se levanta Jahaziel, un levita, y le dice: Rey Josafat, así dice Jehová, no es vuestra la batalla, dijo, sino que es de Dios. Jehová peleará por vosotros. Pero ¿sabe lo que le dijo? Le dijo: van a tener que mañana levantarse temprano y salir a enfrentarlo, le dijo. Salir a pararse en posición de batalla con ellos. Era Dios el que lo iba a pelear por ellos. La pregunta es: ¿por qué Dios le dice se levantarán mañana y saldrán a hacerle frente? ¿No era Dios el que iba a pelear con ellos? ¿Sabe por qué? Porque algo tenían que hacer ellos para poder ver lo que Dios iba a hacer conforme a lo que les había hablado. Por eso cuando llegan al valle, al frente, pillan a todos sus enemigos muertos. Escúchenme, ellos no sabían que iba a ser así, pero ellos se tuvieron que esforzar, hacer algo, salir a enfrentar al enemigo. No lo encontraron, estaban todos muertos, porque Dios los había confundido durante la noche y se habían eliminado entre todos ellos, sin quedar, dice la Biblia, ninguno vivo. Escúcheme, pero ellos tuvieron que salir. ¿Sí? Entonces hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. A lo mejor vamos a venir, vamos a buscar del Señor, vamos a venir a la iglesia, vamos a estar en este lugar, escúchame, pero en medio de este lugar Dios te va a decir, te va a dar una palabra, Dios va a hablar a tu corazón para que venga paz, venga tranquilidad y reciba fuerza para enfrentar la situación que estás enfrentando. Dios se va a encargar de cómo hacerlo, pero tú haz la parte que te toca. Amén, tú haz la parte que te toca. Si usted tiene sed, va a la llave o no. Nosotros, si tenemos hambre de Dios, necesitamos la respuesta de Dios, tenemos que ir a Él. No hay otra forma de enfrentar el desánimo sino esforzándonos, escúcheme, y alentando nuestro corazón por medio de la palabra de Dios. Así el desánimo se va, porque el desánimo es un espíritu. Y como es un espíritu, cuando viene la palabra de Dios, todo aquello, todo espíritu, escúcheme, tiene que huir. Tiene que huir. Por eso usted se fortalece cuando hay un problema y usted dice: no, Dios me va a ayudar. Yo declaro, y empieza a hablar lo que está escrito. Algo pasa dentro de su interior. Algo sucede, algo cambia. Y ya no estoy desanimado. Ya el problema no me abate. Cambia mi rostro. Hay algo dentro mío que me dice que algo va a pasar, que algo va a suceder. Y usted no sabe qué es lo que es, pero hay algo dentro suyo que usted dice: hoy siento como que algo bueno me va a pasar. Es porque hay algo que Dios está haciendo en ti. Escúcheme, hay algo que Dios está haciendo en usted. Porque primero Dios tiene que hacer algo en nosotros para que algo empiece a cambiar después alrededor de nosotros. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Bien, oramos, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor.